¿Qué crees que tienen en común los deportistas de élite? Ser de elite es para unos pocos. Son tipos que, por sobre todo, tienen una cabeza que es una roca. Y yo soy de los que cree que cabeza mata talento. Los que son de élite de verdad, creo que ven a la presión como un privilegio y no como una amenaza. Creo que somos pocos y somos privilegiados de lo que podemos laburar de lo que nos gusta. Me levanto todos los días contento y feliz, pero hay días que no estás con la flecha para arriba. Y después te paras frente a 30 tipos y dale. Sos vos el que tiene que sacudir a los otros. Método Baldo, generando conciencia. Método Baldo, brindando herramientas. Método Baldo con... Nicolás Maidana. Bueno, Nico, un placer tenerte acá. Gracias por venir. ¿Conocías el espacio? Sí, lo conocía. He escuchado varios episodios. No he escuchado todos, pero he escuchado varios. Sobre todo los que están más vinculados con el fútbol. O sea que soy bastante manija con el fútbol. Y sí, lo conozco y es un placer poder estar acá hoy contigo. Bueno, qué lindo. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, por tu tiempo. Nico, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? Bueno, estoy bien. Estoy, como charlábamos recién, estoy disfrutando un poquito de lo más importante al final del día, que es los amigos, la familia, recuperando el tiempo que por lo general te quita el fútbol o el deporte. Venía a estar casi 4 años fuera, lejos de la familia, de los amigos, y bueno, la verdad que vengo casi sin quererlo. Un año y un mes sin laburo, entonces bueno, lejos de poder verlo como algo feo, estoy tratando de poder hacer todo lo que no puedo hacer cuando estoy trabajando. Claro. ¿Y sos de pensar en, che, cuando me perdí esto, me perdí aquello? O sea, ¿sos de darle vueltas, como que te quedó alguna espina de haberte perdido algo, o no le das tanta importancia a eso? Y bueno, obviamente que yo creo que cuando uno se va al exterior, obviamente sea por una oportunidad profesional, con lo que eso implica, ¿no? Lo positivo que es el crecimiento a nivel personal, a nivel profesional y económico, pero también eso vos lo pagás con tiempo. Y el tiempo sé que no lo voy a recuperar. El tiempo con mis viejos, con mi esposa, con mi nena, con mis amigos, sé que no se recupera. Trato de no pensar, por lo general soy de sacarme el corazón y ponerle las mesitas de luz cuando me voy, ¿viste? Porque si no, se te hace duro, ¿viste? Claro. Entonces trato de no pensar, ¿viste? Alguna vez he pensado, pero bueno, trato de no caer en esa, porque Claro. si no, ¿viste? No sé si duro, pero se te hace un poquito más complejo. Nico, y para meternos justamente en el mundo deportivo, cuando llegas a un plantel o cuando entrenás con un jugador mano a mano, en conjunto, ¿qué tanto buscas conectar con el jugador? ¿Qué tanto buscas vos como profesional conectar con la otra persona? Bien. Bueno, el tema de conectar yo creo que es algo que se tiene que dar de manera natural. Yo por lo menos en mi caso no lo veo como algo que, por ejemplo, mañana te tengo en un plantel y tengo que conectar con Seba enseguida o con fulano, sino que yo soy más de que las cosas fluyan y que se den de manera natural, porque obviamente que creo muchísimo en la conexión, creo que es clave para todos los ámbitos de la vida, para una pareja, para una familia, para una amistad, y ni que hablar para lo que es formar parte de un plantel. Pero sí creo que las cosas se tienen que dar de manera natural, y en ese tiempo, que obviamente dependiendo un poco de las circunstancias, puedes estar más tiempo en un club o menos, yo creo que vas conectando. Obviamente que es imposible conectar con todos por igual, ¿por qué no? Pero obviamente que siempre con algún jugador generás más vínculo que con otro. ¿Y Ya, crees que hay que tratar a todos los deportistas por igual? no. Creo que eso para mí es un mito. Ferguson lo dice en un libro, Sir Alex Ferguson, pone un ejemplo que en una comida con el Manchester, un jugador llega tarde jugador juvenil, el tipo le cae con las 2 patas y le dice que lo va a multar. Y a los 15 minutos llega más tarde Cantona, que además no llega con el traje del club. Dicen que cayó con unas Nike rojas, ¿viste? Todo exorbitante. Y los jóvenes le caen, ¿viste? A Ferguson
mister, lo vas a multar a Cantona. Y le dice, no, mira, cuando vos hagas la cantidad de goles o tengas la cantidad de partidos que tiene Cantona, ahí hablamos. Entonces creo que es lo mismo, o sea, yo creo que, a ver, todos somos iguales, porque todos somos de carne y hueso. Yo en lo personal, en el día a día, los trato a todos por igual, pero después es verdad que, por ejemplo, no es lo mismo que te toque un jugador con una trayectoria importante, pesada, que de repente un juvenil o un muchacho que está haciendo sus primeras armas, o un jugador con una correcta carrera. A ver, esto no significa que vos le tenés que permitir todo al otro, no. O sea, si mañana vos le tenés que caer con las dos patas a ese jugador importante, también le tenés que caer. Pero sí creo que hay veces que el trato es diferente, porque también el jugador es diferente dentro de la cancha. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en Nacional, y capaz que no era lo mismo Vergesio, que era un tipo que venía de jugar muchos años en la Serie A, que era el capitán, que era el goleador, que capaz que otro jugador que recién llegaba. Entonces, te pongo un ejemplo muy gráfico acá en Uruguay, no sé, por ejemplo, cuando estaba en Flamengo, yo sé, no es lo mismo Gabigol o Felipe Luis que de repente, o Georgian, que otro jugador. Entonces, a ver, hay veces que tenés que tener cierta flexibilidad. Obviamente yo soy profe, no soy entrenador, pero sí creo que hay que tener cierto trato diferente en algunas cosas. Y eso te lo va como dando la carrera, ¿no? Mismo también en mi caso como jugador, como deportista, que vas compartiendo con distintas personalidades, con distintos jugadores de trayectoria, y te vas dando cuenta que te guste o no, pero es así, y pasa y tiene que pasar y se tiene que permitir eso, ¿no? Quizás cuando uno es más joven, o mismo un entrenador más joven o un profe más joven en los inicios, es como que está bueno como ir identificando eso, porque está bueno tolerarlo por el bien del grupo, ¿no? Sí, yo creo que uno cuando somos más jóvenes, creo que no tenemos la capacidad de ver ciertas cosas que después, con la experiencia y con los errores que uno comete, capaz que hoy miramos para atrás y decimos, mirá esto que hice hace 10 años, qué animal. Y bueno, pasa igual en la carrera de un jugador. Yo creo que también está bueno, cuando vos tenés un plantel joven, poder tener 1, 2 o 3 líderes, 3 referentes grandes que también le marquen el camino a esos jugadores. Porque no es lo mismo yo como profe que vos como jugador. Claro. Yo creo que la llegada de un entrenador, el mensaje de un entrenador, el mensaje de un preparador físico, le llega al jugador. Pero creo que cuando el mensaje es de un par, termina impactando más. Porque, por ejemplo, yo puedo ir a hablarle a un jugador y decirle, vos, mirá, estás con los pliegues altos, tenés que bajar 10 milímetros, que son 2 kilos. Y voy una vez, voy 2. A la tercera, obviamente, que no solo voy con el mensaje, sino que bajo la multa o con lo que corresponde. Pero también es verdad que capaz que viene un compañero y te dice, vos, boludo, estás hecho un gordo, déjate joder, ponete las pilas, esto es para vos. Y capaz que ese mensaje termina impactando mucho más que lo que te diga yo como profe, lo que te diga el técnico. Claro. Que obviamente que importa, pero siempre el mensaje del que está en la misma línea que vos, para bien o para mal, muchas veces termina impactando más. ¿Y qué crees que tienen en común los deportistas de elite? O sea, en todos los lugares que has trabajado con jugadores de elite, justamente mundialmente, ¿qué crees que tienen en común entre ellos? Y bueno, primero que nada creo que son gente extremadamente competitiva, que tienen en la sangre esa necesidad de querer ganar en todo lo que se pueda, en todo. Después también hay que ver qué es elite, porque yo pensaba hoy, nosotros capaz decimos un jugador de fútbol que juega en Italia o en España o en Inglaterra, ¿no? Son jugadores profesionales que juegan en una liga de elite, pero capaz que todos no son elite. Claro. Porque al final el ser de elite es para unos pocos, que son, no sé, capaz que en un plantel, salvo que te toque el Madrid, capaz que en un plantel tenés 1, 2, 3, 4, dependiendo del club. Y después tenés los otros que son los dioses del Olimpo, que son los Jordan, los Kobe, los Cristiano, los Messi. Pero creo que son gente, viste, bueno, como te decía, muy competitiva,
que capaz que si vos lo comparás con un simple mortal, son perros verdes, porque a ver, tienen otros hábitos, son tipos que se privan de vivir muchas cosas, porque para vos estar en un círculo de privilegio no puedes ser igual que tus amigos que no juegan al fútbol, no juegan al básquetbol. Entonces, tienen dentro de su vida una rutina que la repiten todos los días, que seguramente desayunen lo mismo, coman lo mismo, hagan lo mismo antes de cada partido, tengan su misma rutina dentro de la semana, en el postpartido, en el prepartido. Son tipos que obviamente tienen un talento, tienen una maestría técnica, por así decirlo, pero por sobre todo tienen una cabeza que es una roca. ¿Viste? Yo soy de los que cree que cabeza mata talento. O sea, jugadores con talento, creo que vos habrás compartido con muchos en el básquetbol. Yo como profe me ha tocado entrenar jugadores con un gran talento, pero después los que terminan llegando y los que se terminan manteniendo y llegan a ese nivel llamado élite son los que tienen una cabeza fuerte, algunos más, otros menos. Creo que en el caso de los deportistas que son de atletismo o deportes individuales, mucho más, porque vos capaz en el básquetbol un día entras medio con la flecha para abajo Y te cubren. y te cubren los otros 4 y lo que tenés en el banco. Claro, Pero no sé, en el tenis sos vos contra el otro. claro. En el atletismo sos vos contra lo que tenés al lado. En el fútbol lo mismo. Yo soy zaguero y si ando mal, tengo el zaguero de al lado y tengo el arquero. ¿Viste? Entonces creo que, sobre todo en los deportes individuales, son locos con una cabeza muy fuerte. Y después son tipos que, los que son de élite de verdad, creo que ven a la presión como un privilegio y no como una amenaza. Yo creo que esa presión los alimenta a decir, le voy a cerrar la boca a este. Voy a romper tal récord, voy por esto, voy por lo otro. Y creo que básicamente va por ahí. A ver, obviamente que hay más cosas, pero básicamente creo que el tema de la mentalidad y por sobre todo ser constante, ¿no? Porque seguramente hablaremos de la motivación. Yo creo que la motivación es como un destello que capaz que hoy me levanté motivado, hoy me levanté con ganas. Pero vos motivado no estás todos los días. Y para vos estar ahí compitiendo con los mejores y contra los mejores, tenés que ser constante. Es preferible ser un 6 todos los días que ser un 10 y después ser un 2, un 3 puntos. Entonces capaz que te encontrás con tipos que a nivel de talento decís, esto lo decían de Felipe Luis cuando se retiró. Decían, no era el más rápido, no era el más fuerte, no era el más técnico, no era el que mejor se entraba, no era el que mejor marcaba, pero el tipo tenía una mentalidad que era un 10 y era un tipo extremadamente constante. Y el loco terminó siendo uno de los mejores laterales de la historia de Brasil, que tenías a Roberto Carlos, a Marcelo, no sé, a Cafú. Y es verdad, vos lo veías a Felipe, no era un 10 en nada, pero capaz que si vos veías el ecualizador, era un 6, un 7, un 6, un 7, pero a ese 6 o 7 u 8 en alguna virtud, después lo acompañaba con una mentalidad y una capacidad y yo lo tuve nada, lo tuve 2 meses, pero de poder entender las situaciones y adaptarse a los momentos, que es lo que terminan haciendo de ese tipo la carrera que hace. Es que sí, como vos dijiste, la motivación es traicionera, va y viene, o sea, es imposible estar un año entero motivado, los 365 días motivado. A mí me gusta mucho, cuando trabajo con futbolistas o con deportistas, en vez de preguntarte si tenés ganas, preguntate si tiene sentido. ¿Tiene sentido ir antes? Sí, tiene sentido. Soy jugador profesional, jugamos el domingo, qué sé yo. Entonces es como que vas como desglosando, entendiendo que no puedes poner el foco de atención en las ganas, porque lo más probable es que no tengas, ¿verdad? Es así. A ver, yo te pregunto, vos como jugador, ¿vos te levantás todos los días con ganas? No. Y vas igual. Que el que lo vea afuera capaz que dice, ¿cómo no va a tener ganas? Sí. Pero, viste, vos, fulano juega en tal equipo, ¿cómo va a estar triste? ¿Cómo va a estar desmotivado? Soy de carne y hueso. Claro. Soy de carne y hueso, y lo mismo yo como profe. O sea, obviamente que me pellizco y le agradezco a la vida, a Dios, al universo, la posibilidad de laburo que he tenido, que divinas, hermosas, pero es lo mismo, hay días que te levantás. O la mayoría de los días, a ver, no sé si la palabra es motivado. Por ejemplo, yo creo que cuando vos haces lo que te gusta,
vos arrancás el día con diferente. Yo me pongo a pensar cuando tuve laburos que hace mucho tiempo, que capaz que los tenía que hacer por necesidad. Decía, pa, la puta madre, me tengo que levantar temprano, tengo que ir a este lugar, me tengo que acostar tarde por esto. Y es diferente porque lo ves como un trabajo. A ver, creo que somos pocos y somos privilegiados los que podemos laburar de lo que nos gusta. Vos como jugador de básquetbol, que me imagino que es algo que lo soñaste de chiquito. Yo de chiquito soñaba ser jugador de fútbol, tengo pie redondo, pie de elefante. Y a los 15 años soñaba ser preparador físico de fútbol. Y la verdad que me levanto todos los días contento y feliz, pero hay días que no estás con la flecha para arriba. Y después te paras frente a 30 tipos y dale, porque a ver, sos vos el que tiene que sacudir a los otros. ¿Viste? Pero eso de la motivación es esporádica. O sea, es un destello, un rayo que un día está, otro día no. ¿Viste? Pero después lo tenés que acompañar con constancia. Yo pienso como jugador que justamente el profe, que muchas veces, bueno, por lo general no es el que inicia la práctica, uno entra en calor, para después todo lo otro, es como el que regula en cierto punto, por lo menos así me pasa, capaz que no estaría bueno que me pase, pero el que regula la energía del plantel, ¿no? Que cuando capaz que estamos medio apagados, el profe es como el que te levanta. ¿Lo ves así? O sea, sentís que es como que, no sé si tu responsabilidad, pero sí la responsabilidad de decir, o el deber de decir, bueno, necesito activarlo, necesito, como dijiste, moverlos para iniciar un buen entrenamiento. Y bueno, ¿sabés qué pasa? Que es como vos dijiste, a ver, uno como profe se encarga de la primera parte. Entonces, la responsabilidad que vos tenés como profe, no tiene muchas, pero dentro del entrenamiento, yo soy el que le va a entregar los jugadores al entrenador para después hacer, no sé, un espacio reducido, una posesión, un laburo táctico. Y obviamente que no todos los trabajos son iguales, porque hay trabajos que van a ser mucho más de concepto y de concentración, otros van a ser con un contenido mucho más condicional, más físico, pero a ver, yo al tipo se los tengo que entregar calientes de patas y de cabeza. Claro. Entonces obviamente que si nosotros vamos a hacer por ejemplo, un ejercicio de transiciones y yo arranco con un trabajo de flexibilidad, de decirle a los jugadores, escuchen el sonido de los pajaritos, conéctense con la naturaleza y después los voy a llevar al ring y rang, al rock and roll. No. O sea, si te voy a llevar al medio del pogo a saltar y te tengo que pinchar de arranque. Porque, a ver, como dijiste, y te dije al inicio, la primera parte del entrenamiento es mía. Entonces, a ver, es mi responsabilidad entregarte a vos como jugador al entrenador como el tipo te necesita. Claro. Yo sé, por ejemplo, antes de un video no voy a hacer una activación que lo deje pum para arriba si después van a estar 30 o 40 minutos sentados. Uh-huh. Ahora, capaz que después de un video que estuviste 40 minutos sentado, capaz que voy al gimnasio, antes de ir a la cancha, hago un trabajo de movilidad, hago algún trabajo que te active para después arrancar en el campo. Porque también después de 40 minutos sentados, ustedes los jugadores de básquet, que son tipos grandotes, hay que movilizar ese chasis, hay que movilizar ese cuerpo. Y si yo te tiro así de vamos a arrancar con trabajo coordinativo, trabajo acelerativo, pliométrico, no, ni pedo. ¿Viste? Entonces, según el día, según los objetivos, hay que ir por un lado o hay que ir por otro. ¿Y qué tanto, más personal esta pregunta, qué tanto te desafías vos, tu mentalidad justamente, o esto de salir de tu zona de confort vos, para después transmitírselo al resto? ¿Cómo te llevas con desafiar tu mente, si se quiere? Bueno, en mi caso se da que yo soy un tipo muy inquieto, soy muy curioso por mi profesión, soy el típico rompebola que, ¿viste? Me gusta juntarme con técnicos, con profes, con jugadores, para saber qué hacen, qué no hacen. Entonces ya desde ese lugar soy un tipo que siempre me estoy desafiando a poder intentar hacer las cosas mejor. Después obviamente cada uno tiene su manera de laburar y no es que hoy sos blanco y después vas a ser negro, vas a cambiar radicalmente, pero soy un tipo siempre fui muy inquieto, ¿viste? Y sumado a eso se da que mi laburo, a ver, yo los últimos 4 años viví en 6 países, culturas diferentes, nada que ver una con otra, idiomas diferentes,
El último club donde estuve, Panathinaikos, teníamos 21 nacionalidades, si no me equivoco. Entonces vos hoy me hablabas de conectar. Y capaz que con un uruguayo, no sé, con Pelistri, por el simple hecho de ser uruguayo, ya tengo otra cercanía, sumado que ya lo había tenido en Granada. Y capaz que con un jugador, a ver, de Islandia, Panathinaikos teníamos 2 islandeses. El primer día que los vi, viste, unos ursos gigantes. Y capaz que les querés llegar de la misma manera que le llegás a un uruguayo. Y no va por ahí. Viste, entonces, a ver, creo que este laburo, el trabajar con gente, el trabajar con seres humanos, te obliga todo el tiempo a salir de la zona de confort. Porque también aprendés a entender a las personas. ¿A qué voy con esto? Que capaz que tenés el jugador que le tenés que estar arriba, que le tenés que hablar más. Después capaz que hay tiempo que no le tenés que ni preguntar cómo están. Y creo que uno de los grandes desafíos de esto al final del día es el aprender o el saber gestionar a la gente de la mejor manera posible. Porque yo te puedo decir, mirá, yo ahora llevo un año sin laburar, hice 3 cursos de esto, aprendí lo otro, pero si después yo no te llevo todos los cursos y los diplomas, hago un rollito y los guardo en el cajón del escritorio. Entonces, viste, creo que uno de los grandes desafíos que uno tiene como entrenador, como preparador físico, es poder lograr que el mensaje llegue. Y te haber tocado como jugador, entrenadores o profes que sabían muchísimo y capaz que el mensaje llegaba, o capaz que entrenadores o profes que tenían menos conocimiento, pero tenían una calle y un vestuario de la puta madre, y el mensaje ese llegaba que se te prendía fuego la sangre. Claro. Entonces, viste, yo creo que el mayor desafío que uno tiene como preparador físico es sí actualizarse todo el tiempo, porque en esto si vos te quedás, los que están atrás te comen, los que están al lado. Pero después, al final del día, yo creo que la diferencia la terminás haciendo primero con resultados, porque si no ganás como entrenador o como profe no se cumplen los objetivos, pero tratando de lograr que el mensaje llegue a buen puerto. ¿Y cómo ves cómo reciben el mensaje las generaciones que vienen? Porque viste que antes capaz que era un poco más mano dura, si se quiere, para que se entienda. Y hoy día capaz que ese adolescente o esa persona de 18, 19, 20 necesita como otro mensaje u otra manera, otra habilidad blanda, si se quiere, para que llegue el mensaje, para que sea efectivo. Pero ¿cómo lo ves vos, justamente, qué tan receptivas son las generaciones que vienen? Y ha cambiado mucho, ¿no? A ver, yo todavía me considero joven, tengo 37 años, pero y todavía me tocan en planteles compartir con jugadores de mi misma edad. Antes era al revés, eran casi todos más grandes que yo. Pero claro, ahora está salado el hecho de que, a ver, yo por lo general en los clubes genero buena confianza, buena relación con los jugadores y entro al vestuario, ¿viste? Me invitan una cosa por otra. No hay nada que me saque más que el hecho de que entras al vestuario y están todos con el teléfono. ¿Viste? Sobre todo los más pibes. Y es una lástima porque yo me acuerdo cuando laburé con Nacho Rizzo, un defensor, que él me decía que lo que más extrañaba como jugador era el vestuario. Y la verdad que está divino. O sea, a mí me encantaría ser jugador y poder estar en el vestuario, cambiarme a un compañero, romper las bolas, hacer una joda. Y eso yo creo que es la magia y al final termina siendo una de las grandes diferencias, el tener un vestuario lindo. Entonces cuando vos llegás y lo ves a los gurises que están todo el día con Instagram, con WhatsApp, con TikTok, decís, vos loco, no te estás dando cuenta que la magia está acá adentro. Y respecto al mensaje, yo creo que el mensaje cada vez tiene que ser más corto, ¿viste? Claro. Tiene que ser corto. O sea, por ejemplo, yo creo que el profe le tiene que dar al equipo lo que no le da el entrenador. ¿A qué voy con esto? Si yo laburo con un entrenador que no habla o habla poco, capaz que yo tengo que hablar un poquito más. Ahora, si laburo con un entrenador que habla muchísimo, yo lo último que tengo que hacer es comerle la cabeza a los jugadores. Porque de repente tenés, no sé, video, charla 3 veces por semana. Salen del video, se han comido al gimnasio y yo no le voy a meter un speech de 25 minutos. Muchachos, esto y esto y dale. Y después si tengo que hablar con alguien, lo agarro mano a mano y lo abordo. ¿Viste? Pero creo que hoy, lamentablemente, el teléfono es un problema, ¿viste? En el cual todos caemos. Entonces yo siempre les digo a los jugadores, vos, digo, ustedes cuando van a conocer una muchacha, le digo,
hablan por Instagram. Y ahora, si tenés que ir a encarar a una chiquilina, un baile, digo, te cagás parado. Te cagás parado. Digo, ¿qué dejás para hace 20 años cuando vos ibas a la escuela y llamabas a una compañerita a pedirle los deberes y te atendía el padre? Yo me acuerdo que me temblaba la pata. Claro. Y entonces vos los ves ahora, viste que todo telefonito, hablo por acá, pero después ¿qué pasa? Algo que yo veo ahora, más allá del mensaje, es la comunicación dentro de la cancha. Vos adentro de la cancha te tenés que hablar. Te tenés que hablar. Porque adentro de la cancha jugás por el orgullo, jugás por el honor y jugás por la plata tuya, de tu familia y de tus compañeros. Y a mí no hay nada que me enloquezca más. Los jugadores que no hablan. Que cada vez es más común. ¿Y cómo no va a ser común si vos de repente estás en un vestuario 35 minutos y no compartiste ni una palabra con el de al lado? Claro. O estás en un gimnasio y no te hablas. No le decís, vos me toca a mí. Pero a ver, esto no es de jugador de fútbol, es de la generación de ahora. ¿Viste? Voy al gimnasio y me pasa lo mismo con pibes que vos. No se animan a preguntarte si pueden alternar contigo el banco de pecho. Claro. Ahí es la generación. Claro. Y te tenés que adaptar. Te tenés que adaptar. Después yo creo que dependiendo de las habilidades que uno tenga, vos podés hacer cosas diferentes, ¿viste? Yo ahora de noche estoy entrenando unos gurises, son un grupo de 15 a 20 jugadores. Y cuando llegué tenía muchos gurises muy tímidos, ¿viste? Que no hablaban. Y a mí, ¿viste? Me sacaba, ¿viste? Y dije, vos tengo que hacer algo. Entonces hay guantes de boxeo ahí en el gimnasio. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Armo un ring. No todos los días, pero había que armar de calentamiento un ring. Hago una rondita, tiro los guantes, 15, 20 segundos, que se den unos cachetazos del cuello para abajo, ¿no? Que no dejen marca. Y los guachos a partir de eso, tenía muchos juegos que no hablaban, que se sacaron el miedo. Pero no se sacaron el miedo por una piña en el pecho, sino porque como que perdieron esa timidez que al principio vos los veías que no se animaban a irle al que tenían enfrente. Y ahora vos los ves que son, viste, unos perros callejeros. Claro. ¿Viste? También eso me ha permitido ver jugadores que vos lo ves en la cancha que van para adelante como un caballo desbocado y los ves ahí que también, ¿viste? Entonces he buscado hacer cosas diferentes. También en los planteles hago alguna cosa, ¿viste? Un poco más picante, que capaz que no lo puedo contar. Pero sí, tenés que tratar de estimular eso. Sí, porque aparte es como que dejamos de lado la vergüenza, que la vergüenza es eso que nos frena, es como esa cinta, porque aparte es eso, es una cinta que cuando te la sacás, ahí tenés, el mismo jugador que capaz que no hablaba, no buscaba esas nuevas amistades, nuevas relaciones para el bien del equipo, lo empezó a hacer y es como que encontró un mundo nuevo, descubrió un mundo nuevo. Nico, ¿qué tanto has ido desarrollando ese sexto sentido quizás de olfatear lo que está pasando, de ver cómo está el equipo? Vos capaz que llegabas con una planificación semanal, mensual, pero capaz que dijiste, bueno, hoy los veo, no sé, más apagados, voy por este lado, hoy los veo que están activos, por supuesto influye si viene ganando, si se viene perdiendo, pero ¿qué tanta importancia le das a las sensaciones que sentís en el momento a la hora de actuar? Y bueno, yo, obviamente que el sexto sentido vos lo vas desarrollando con la experiencia, ¿no? Y con las vivencias y con los aciertos y con los errores. Pero a ver, yo en lo personal soy una persona que trato de guiarme mucho, ¿viste? Por el olfato y por las sensaciones. Obviamente que uno como preparador físico siempre se lleva al entrenador. Y me ha tocado con entrenadores que, perros viejos, ¿viste? Que también jugaron muchos años al fútbol, estuvieron del otro lado del mostrador. Y también, ¿viste? Olfatean cosas que capaz que otro no ve o no se da cuenta. Pero sí, veces que, por ejemplo, decís vos, hoy la práctica va por acá, y capaz que llegás y no están. Y haces un ejercicio, lo repetís y ves que no sale, ves que no lo entienden, ves que los locos no están. Y hay veces que me ha tocado entrenador y que dicen, ya está, hasta acá llegamos. Como por el contrario, hay veces que como profe, típica pelea de matrimonio profe técnico, vas y le decís al técnico, che, mirá que hoy vamos a tratar de bajar un poco las cargas porque los GPS de la semana, la carga fue muy alta, sumale que vino el médico y nos dijo que el CPK de fulano, mengano y menganito están así. Y después capaz que lo que dice la ciencia
te dice una cosa y lo ves en la cancha que están arrancando el pasto y te mirás con el técnico y decís vos, dale, 10 minutos más. Claro. O viene el técnico y te dice, vos, profe, mirá que voy a seguir, sí, dale. Yo creo que eso es clave, ¿viste? Es clave y en tiempos en los cuales la información cada vez nos invade más, yo creo que aquellos entrenadores que tengan la capacidad o habilidad de poder conectar con las personas y al mismo tiempo olfatear determinadas cuestiones son los que ya desde antes, desde hoy y más que nada en el futuro van a ser los que van a hacer mayor diferencia. Porque ahora, viste, capaz que en 5 años con la inteligencia artificial terminás armando el 5 inicial o el 11 inicial. Yo, por ejemplo, no me imagino como preparador físico armando un plan de entrenamiento en base a la inteligencia artificial. Yo hoy, capaz que en 5 años veo esto y digo, oh, qué boludo, mirá lo que dije. Claro. Pero a ver, yo creo que hay cosas que la tecnología no las ve. Porque capaz que los GPS te dicen que la carga no fue tan alta, pero capaz que un día el jugador llega con un problema de la casa y eso te lo va al diálogo. Claro. Entonces, esas cosas también son importantes, porque por ejemplo, de repente el equipo está bien, pero sabes que tenés un jugador que no sé, que tiene a la señora embarazada y que está por dar a luz y que viene mal dormido, o un jugador que fue padre hace una semana. Y capaz que ese jugador, teniendo esa información, lo cuidás un poquito más. Porque está mal dormido, está mal descansado, está mal comido. Y eso te lo da el olfato, pero también muchas veces el diálogo. Porque también ese olfato lo desarrollás conociendo a los jugadores muchas veces. Claro. ¿Cómo pasa eso, no? De que capaz que el GPS arroja algo y venís de un día, ¿no? Se le llama rojo habitualmente, un día cargado, un día pesado. Pero capaz que justo ese siguiente día, que era un poquito más leve, hicimos un partido, competimos, ganó, no sé, el equipo azul y el equipo blanco, vos revancha, por favor, gana el equipo blanco, vos final, no nos podemos ir a una final. Y como vos decís, capaz que no era lo que decía la planificación, si mirá los GPS tenés que frenar ahora, pero como que te llevó esa competencia, ese fuego interno a ir un poquito más. Y te pregunto justamente para reflexionar juntos, ¿el cansancio es más mental? Buena pregunta. Yo creo que el cansancio es un cóctel de circunstancias o de factores. Porque yo creo que vos podés tener el cansancio físico y el cansancio mental, ¿no? Capaz que en un trabajador normal, el laburar 8 horas, el arrancar temprano, el llegar tarde a tu casa, genera una carga física, dependiendo del tipo de trabajo, más alta o más baja. Y lo mismo a nivel mental. Ahora, yo creo que el deportista, y esto ajeno al entrenamiento, tiene algo que en muy pocas profesiones tenés, que es que vos estás expuesto al acierto y al error. Entonces, capaz que yo laburo 8 horas acá y me mando 1000 cagadas y no se entera nadie. O capaz que tengo 1000 aciertos y tampoco nadie se entera. Vos como jugador de básquetbol, decime vos ahora cuando estabas en Nacional, que la exposición era mucho más alta, jugando a las finales, tenés un estrés altísimo. Claro. Vos jugás cada 3 días y además del cansancio físico que acumulás por competir, sumale que acá por suerte no tenés viajes, pero hay una fatiga mental muy alta que es producto de la presión. Por más que no leas o consumas redes sociales, los elogios y las críticas te llegan. Claro. Por amigos, por quien sea. Entonces yo creo que la fatiga tiene una parte física, sí. Por ejemplo, hoy en día en el fútbol, capaz que el gran problema que se está dando es que los calendarios son cada vez más congestionados. Equipos que antes jugaban 35 o 40 partidos por temporada, ahora juegan 50. Equipos que jugaban 50, juegan 70. O equipos brasileños como Flamengo que pueden llegar a jugar 80 partidos en un año. Con mínimo 40 viajes. Claro. Cambio de uso horario. Entonces todas esas cosas van a generar una fatiga física, pero también van a generar una fatiga mental, porque si vos vivís arriba de un avión y yo todavía te hago concentrar, el fastidio y el mal humor es superior. Entonces, ya por ejemplo cada vez se concentra menos en equipos que viajan todo el tiempo, porque si yo concentro de local y
Y de visita tengo que concentrar por una necesidad obvia. Vos no estás en tu casa. Entonces, a ver, yo creo que el deportista está mucho tiempo expuesto a luchar en el coliseo con las bestias. Cada vez más, porque jugás cada 2, cada 3 días, cada 4. Pero cada vez estás menos tiempo en tu casa. Entonces ahí viene el típico comentario de la gente que no sabe, pero si a vos te pagan por ser jugador de básquetbol, por ser jugador de fútbol. Sí, pero mirá que también está lindo estar un día en tu casa con tu hija, con tus hijos, compartiendo, porque eso también te va a recargar para después ir a competir otra vez. Entonces, a ver, evidentemente que hay un componente importante, y ni que hablar con las lesiones. Porque las lesiones también, muchas veces las lesiones de los deportistas, capaz que el CPK está ok, el cortisol está ok, los niveles de testosterona están ok, la carga individual y o colectiva es correcta, pero capaz que te encontrás con un jugador que se está separando, que lleva 2 o 3 días viviendo en la casa de un amigo, o se fue a la casa de los padres, o lleva una semana, un mes sin ver a los hijos. Y por más que la ciencia te diga que está todo divino, la azotea que es la que manda no está clara, está enredada. Y ahí es cuando muchas veces se producen lesiones. Porque dormís mal, comes mal, porque hay un mayor estrés. Entonces, por eso creo que más allá de la ciencia, que cada vez es más importante y ha permitido evolucionar mucho lo que es el entrenamiento, lo único que no hay que dejar de lado es esto, el diálogo. Claro. Porque el diálogo te da mucha información. Que obviamente después hay información. Yo, por ejemplo, yo todo lo que hablo con un jugador, yo no se lo digo al entrenador. Después capaz que los entrenadores se enojan conmigo ahora que digo esto, pero a ver, creo que hay cosas que si yo genero confianza contigo, son entre vos y yo. Después yo capaz que le puedo decir, no, mirá, fulano mirá que está medio complicado, por esto y por esto y por esto, pero sin entrar en detalles. Es como que vos labures con un psicólogo en el club y el psicólogo le cuenta a tus compañeros lo que te está pasando, ¿no? Claro. Secreto profesional. Claro. Entonces, viste, creo que el diálogo es clave, tanto en la fatiga no tanto, pero bueno, sí, porque a ver, lo mismo, jugador que te llega cansado por X motivo, capaz que lo sacas un ratito del entrenamiento, pero en las lesiones hay que hablar también. Y vos sos siempre justamente de buscarle esa vueltita de tuerca, porque en definitiva, cuando un jugador tiene una lesión, te estoy hablando quizás una lesión más pasajera, no una lesión que lleve un año de recuperación, pero cuando es una lesión quizás más muscular, una lesión, es como que a mí como observador activo simplemente me gusta ver, che, ¿qué pasó? Sí, entrenó fuerte, bla, 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 bien, pero ¿qué más? Y es como que a mí la vida, el deporte me ha siempre demostrado que por lo general hay algo más. Esto que vos decías, vengo durmiendo hace 3 noches en un auto. Mirá, yo creo que si vos le preguntás a cualquier profe, la sensación de cuando se te lesiona un jugador, viste, es como que se murió alguien, viste. Me acuerdo en Granada, se nos rompe un jugador, yo estaba muerto. Me llama el cacique de noche, me dio a comer una pizza, le dio cacicón. Me dice, no me tires la toalla, profe, dale que hay que seguir. Yo no, pero vos, que los GPS, que esto, que lo otro, y estaba todo bien. Y después hablo con el jugador, jugamos contra el Barcelona en la semana. Y me dice, vos, estuve 10 días pensando cómo iba a marcar a Lewandowski. Ya está. Yo creo que a veces el jugar un partido tantas veces, sumar el rival contra el que vas a jugar, que no sabes si vas a volver a jugar contra el Barcelona, en Barcelona otra vez en tu vida, con Lamine Yamal, con Lewandowski, con todos esos fenómenos. Y bueno, capaz que lo que podría haber sido algo bueno, esa motivación, capaz que los nervios, la ansiedad, terminaron jugando una mala pasada en un jugador que, la verdad, si vos veías todo, estaba todo ok. Claro. Y si vos, ¿por qué se lesionó? Si comió bien, durmió bien, entrenó bien, también te tenés que romper, ¿no? Pero es parte de, creo que el único que no se rompe es el que no compite y que no juega nada. O sea que hace poco vi, capaz que lo viste, un informe, estudio, experimento,
que decía que cuando en los partidos cuando más se lesionan los jugadores o se desgarran los jugadores o tienen una lesión muscular es en el debut de los mundiales. Bueno, Que justamente o pasa pará, eso. o fíjate en el último mundial la cantidad de jugadores importantes que se rompen a 2 meses del mundial. Claro. Por lo mismo, porque si vos me lesiono ahora y no juego el mundial. Y el mundial lo jugás cada 4 años. Claro. El otro día, no sé en qué equipo era en España, que había un jugador que me parece que el loco estaba tirando, digo que la toalla, estaba cantando lesión de algo que nada que ver. Y el técnico decía, vos se está cuidando para el mundial. Y vos decís, vos, mi perro mundial. Que es cada 4 años. Yo ahora pienso en Cristiano y en Messi que pueden cumplir el récord de jugar 6 mundiales siendo jugadores de campo. Y si voy, si me resfrío y me pasa esto, me pasa lo otro. Claro. Pero también es parte de, a ver, es algo que vos no lo podés manipular. Porque es lo que te digo, a ver, de repente hace todos los de. Mirá, cuando estaba en Flamengo, el doctor le pregunté por Ronaldinho un día. Me dice, Nico, no vi nunca algo igual. Me llegó loco, llegaba sin dormir. Llegaba de largo. La famosa frase hombre de día, hombre de noche era Ronaldinho. Vos, loco, llegaba sin dormir. Lo tirabas en la cancha, me llegó, hacía cosas que decís vos, pero es Ronaldinho, pero está todo roto. Vos, y el loco las hacía igual. Y vos decís, no, bueno, vino mal dormido, vino con alguna copita. Vos, el loco las hacía igual. Y capaz que yo como profe te digo, no, que no entrene. No, que no durmió. Que se tomó una caipirinha, se tomó una cerveza. Adentro. Estamos hablando de un elegido, ¿no? Claro. Un elegido. Que si hubiera tenido la mentalidad de Messi o de Cristiano, hubiera sido el mejor de todos. Quizás acá está mejor que ellos, claro. Sí, o Ronaldo el fenómeno. Claro. Lo mismo. ¿Viste? Entonces, yo qué sé, hay veces que creés que tenés todo controlado, haces todo bien y capaz se te cae un piano, ¿viste? Claro. Arriba. Nico, desde la llegada de ese ente psicológico, quizás de un profesional de la salud mental, a la integridad justamente del plantel, ¿crees que se ha perdido un poco eso del rol psicológico del profe para con el jugador? ¿O crees que no, que si de vuelta siempre está? ¿Ves al jugador un poco más resguardado hoy día? ¿Cómo te llevas con eso hoy día y cuando quizás empezaste al principio? Bien. Bueno, a ver, yo creo que hay un factor ahí que es como que se ve al profe como... o se veía al profe como un psicólogo, o creo que la palabra más que nada es, capaz que era, o es todavía, porque es así, es la figura capaz del cuerpo técnico más cercana al jugador. Yo creo que eso es así y se mantiene. Después hay diferentes tipos de preparadores físicos, como de entrenadores y de jugadores. Capaz que hay preparadores físicos que son más distantes, preparadores físicos que son más motivadores o activadores. Y capaz que producto de esa manera de ser le dan un extra al equipo. Ahora, después el psicólogo es psicólogo. A ver, a mí me ha tocado trabajar con psicólogos en varios clubes. Y después hay que ver, a ver, porque, por ejemplo, yo creo que el psicólogo deportivo es una muy buena herramienta para lo que es el colectivo, porque creo que cuando tenés un buen psicólogo ¿qué pasa? Vos en el entrenamiento, vos entrenador, profe, vos estás adentro del entrenamiento en el dale, vamos para acá, vamos para allá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, explicando, corrigiendo. Yo como profe de repente preocupado de la logística, de que esté el agua acá, pero no podés ver el todo, como un ser todopoderoso. Y yo creo que el psicólogo, por su rol, en teoría, tiene el deber o, dependiendo de sus características, la capacidad de poder ver el todo. En base a esa visión que él pueda tener, después puede intervenir y ayudar al equipo. Dicho esto, creo que también es importante que ese psicólogo deportivo también tenga muy buenas herramientas como terapeuta. Que ahí después tenés que ver con ese jugador que capaz que labura con un psicólogo, labura con un coaching por fuera. Porque capaz que a veces te toca un psicólogo que es muy bueno en el colectivo, pero capaz que no es tan bueno en el 1 a 1. Como pasa con los profes. A ver, hay muchos jugadores que tienen su personal. Y no lo veo mal.
Entonces, a ver, a mí, por ejemplo, mi experiencia con psicólogos, tuve varias, tuve algunas muy buenas, en algunos clubes, tuve otras más normales, pero sí creo que es una herramienta que cada vez es más importante que esté. Porque también hoy pasa algo en el fútbol, voy a hablar del fútbol que es donde me desenvuelvo, que antiguamente era el básquetbol igual, la famosa frase, te duele el tobillo, pisá fuerte y dale. Claro. Y el mundo cambió. No sé si para bien o para mal, si evolucionó o involucionó. Ahora está el caso de Ronald Araujo, que estamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo, que juega en uno de los mejores equipos del mundo y que se encuentra en una situación que no conozco en profundidad, pero delicada. Imagínate que el Barcelona no tuviera psicólogo. No, pero está el profe. Sí, capaz que vos como profe podés dar un speech ante un partido, lo que hablamos hoy del acercamiento, pero después yo como profe hay herramientas que yo no tengo. Sería un atrevido como preparador físico de decir que te puedes hacer cargo de una situación como esa. Como por el contrario que un psicólogo diga, no, voy a entrenar a los jugadores, es lo mismo. Claro. Entonces, a ver, yo creo que hoy en día el tema de la depresión y de otras cuestiones mentales cada vez son más comunes en la sociedad, lamentablemente, y el fútbol o el deporte no es la excepción. Entonces creo que está bueno, porque también hay veces que a nosotros nos tocó en un club una situación bastante jodida con un jugador que por suerte está jugando hoy, que arrancó con el psicólogo y terminó con el psiquiatra, y no lo veo mal tampoco, porque también eso es otra cosa, que en la sociedad la persona que dice fui al psiquiatra, ya te catalogan de loco. Claro. Entonces, a ver, si vos tenés la posibilidad de tener un buen psicólogo y que detecte vos, mirá, esta persona necesita tomar X cosa, vamos a hablar con un psiquiatra. Lejos de verlo como algo malo, puede terminar ayudando al jugador a mejorar. Pero yo creo que son cuestiones que de a poquito van ganando terreno. El psicólogo hasta hace unos años estaba mal visto, o la palabra no es mal visto, pero capaz que el jugador no se abría tanto. Yo creo que hoy cada vez más son los jugadores que trabajan con un coach o trabajan con un psicólogo y que por ende no ven con malos ojos a ese psicólogo. Y capaz que cuando sean estas circunstancias que son más severas, y ahí aparece en conjunto al psicólogo el área médica del club para derivarlo con un médico psiquiatra o demás, puede terminar beneficiando al jugador. Lo que pasa es que son tabúes que hasta hace no mucho estaban mal vistos. Pero, a ver, como te decía hoy, el mundo evolucionó y hay veces que capaz que hay personas que necesitan otra ayuda. Y no alcanza solo con el diálogo. Por eso ponía el caso de Ronald Araujo, que el termo que va a decir, vos, Juan el Barça, ¿cómo va a estar triste? Gana millones, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí, porque yo siempre les digo a mis amigos, típica, te voy a pasar a vos, discusión de asados. Fulano no levanta las patas, no le hace gol a nadie, gana esto. Yo siempre digo, creo que a vos como jugador de básquetbol te hubiera encantado ser Kobe Bryant o ser Michael Jordan. Un día, una semana, un mes. A mí como futbolero me hubiera encantado ser Cristiano Ronaldo un mes, un año. Debe ser un embole. Debe ser un embole ser Cristiano, ser Kobe, ser Michael Jordan. Vos, una vida de mierda. No puedes salir a ningún lugar. No puedes ir a tomar un café, a tomar un agua con tu mujer. Todo el mundo te está viendo. Sí, cuando ganás todos, vos sos el uno, cuando parés todos te putean. Vos, mantenerse ahí en la élite 15 años, 20 años, tenés que tener una cabeza de piedra. Entonces vos llegás a esos lugares y capaz que hay momentos en los cuales no estás preparado. Y dependiendo de tu personalidad, del entorno, aguantás o no aguantás. 100%, por algo son tan pocos los que aguantan justamente, ¿no? Por eso lo que yo te decía hoy de la élite, y después están los elegidos, que son los menos. Claro. Yo creo que yo veo las nuevas generaciones de jugadores de fútbol, los jugadores top, ¿no? Si vos te pones a ver, son muy pocos los que el día de mañana los vas a ver como entrenador. Porque dicen, vos, ya salí de esta picadora de carne y me voy a meter de nuevo. Ahora como técnico, a que me puteen todos los días y me van a moler el culo, ni pedo. ¿Qué hacen ahora? Compran clubes,
No sé, Piqué creó una liga, porque el alto rendimiento es una picadora. O sea, no es salud y no hay privilegios. O sea, estás todo el tiempo expuesto. Claro. Nico, si te pregunto top 3 de jugadores que más te gustó su mentalidad, su manera de trabajar, su ética de trabajo, ¿qué me dirías? ¿Quién se te viene a la cabeza? Bueno, en Nacional, a mí Vergesio me gustaba porque el loco tenía algo que era que cada práctica para el tipo era una final del mundo. Y Gonzalo, además de los goles, la cantidad de goles que hizo, que fue una cosa de locos, el loco hizo crecer a muchos jugadores jóvenes, que les tocaba marcarlos. El loco te fajaba. El loco entrenaba como jugaba. Siempre. Con 36, 37 pinos, vos lo querías sacar de un bloque de fútbol, vos y el loco te puteaba en árabe, porque era muy competitivo. Y el loco hizo crecer a muchos jugadores jóvenes. El otro día me acordaba, charlamos con Agustín Oliveros de una práctica, se fajaron, pero se fajaron, el Agus salió con el chaleco hecho pedazo, termina la práctica y el Gonza vale a la mano y dice, bien guacho, te la bancaste, te felicito. Y necesitas de esos jugadores. Yo qué sé, Papelito también en Nacional, un loco, viste, muy serio, muy profesional, viste, además hincha a muerte Nacional, viste, que eso también te da un extra. Después afuera, como Felipe Luis, si era Felipe, lo tuve nada, pues fueron 2 meses y medio, 3. Te dabas cuenta que por algo el loco consiguió lo que consiguió como jugador y lo está consiguiendo hoy como entrenador, ¿viste? Un tipo, lo que hablábamos antes hoy, la humildad de los grandes. Un tipo que fue lateral izquierdo de la selección brasilera, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que ganó 1 o 2 ligas, ahora no me acuerdo, 1 creo, que jugó 2 finales de Champions, que jugó en la Premier y salió campeón. Y lo voy a decir, un loco simple, sencillo, hiper competitivo, buena gente al mismo tiempo, tremenda gente, querido por todos, y que vivía y vive por y para el fútbol. Entonces a mí hoy verlo a Felipe Luis como entrenador, lo que está generando, no me sorprende. Después Bruno Enrique también. A mí me gustaba mucho el gran referente de Pico y Pala, el León de la playa. El Tito a mí es un jugador que, además que lo quiero mucho, a mí me gusta el jugador huevudo, ¿viste? A mí me encanta, ¿viste? Y el Tito, yo siempre le digo que es un jugador de fútbol adentro del cuerpo, un jugador de básquetbol, ¿viste? Además él juega al fútbol también. Ah, lo sabía. Sí. Y el Tito un loco muy huevudo, muy temperamental, sangre caliente, ¿viste? Que si le tenía que meter la plancha a un compañero para despertarlo, ¿viste? En la buena, lo hacía. El Pato Prieto, que con el Rodri lo tuvimos de chiquito. Obviamente que, a ver, yo no puedo hablar del Pato Prieto de hoy, pero hoy con el diario del lunes vos lo ves al Pato y el Pato siendo pibe ya era un loco, ¿viste? Muy laburador, y que, por ejemplo, a Rodrigo y a mí nos ayudó mucho a transmitir determinados mensajes, ¿viste? Porque cuando estábamos en el básquetbol con Rodri, una de las cosas que queríamos transmitir era el sentido de pertenencia por Nacional, ¿viste? Y el Pato ahí, tremendo bolso, que además era un soldado pico y pala, que a nosotros nos ayudó mucho, ¿viste? Después pienso, en Granada estaba Augusto Batalla, el arquero. Augusto también, un oso gigante, ¿viste? Ya tenía una presencia física, la concha de la madre. Y después, ¿viste? Cuando el loco hablaba, lo escuchaba. O además, si se enojaba ese oso, Estaba fea. estaba fea. Sí, sí. Qué lindo, Nico. Quiero hacerte la última pregunta, la pregunta Fitpoint. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué me dirías si te pregunto por un propósito en la vida? Bueno, esta es la pregunta más difícil, porque además vine preparado, vine escuchando los últimos podcasts también, que no los había escuchado. Y estuve pensando en eso, todo el fin de semana en 2 cosas, en la donación al museo y en esta pregunta. Y capaz que te hubiera dicho de antemano ser feliz.
Pero ser feliz, uno no es feliz todos los días. Es como la motivación. Vos no sos no sos Ronald McDonald que está con la sonrisa todos los días. Hay días que te levantás de buen humor, de mal humor. Entonces creo que si tuviera que decirte algo, mirá, cuando escuchen esto mis amigos se van a reír, pero hace muchos años, en el año 2003, con mis amigos jugábamos en el Montero, un club del barrio allá en Punta Carreta. Y había un loco que era mucho más grande que nosotros, el peludo, le decían. Un loco re hippie. El loco te caía con un campeón amarillo y azul de Boca y uno negro. El loco era re bohemio. Y un día nos dijo una frase que era: disfrutá de la vida, el sol y de los que te rodean. El sol lo voy a sacar, pero creo que al final del día, el poder disfrutar de la vida y disfrutar de los que te rodean, creo que termina siendo determinante para después ser feliz. Y si vos no podés disfrutar, obviamente que la vida tiene momentos malos, ¿no? Diría que son más malos que los buenos, ¿no? Pero si tuviera que decirte algo, eso, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que me rodean, agradecer de poder tener amigos, gente que me quiere, para en determinados momentos ser feliz. Porque también está claro que si vos no estás bien con vos mismo, es difícil que después en los diferentes rubros brilles. Entonces yo te puedo decir, vos quiero ser el mejor profe del mundo. Si vos no estás bien con vos mismo, es difícil. Entonces te diría eso, disfrutar de la vida, los que me rodean, y cuando aparezca la felicidad, abrazarla con toda la fuerza. Qué linda respuesta, Nico, la verdad. Buenísima. Mira, quiero hacerte entrega de nuestros stickers oficiales. Opa. También mi tarjetita de Método Baldo. Una agenda de la gente de Rusconi con libreta. Con pero esta agenda notas. está galáctica. Está linda, ¿no? Está divina. Y la gente de Fitpoint y Tu Set Joyero también te hacen llegar A ver. unos regalitos, así que bueno. Para que yo disfrutes. voy a hacerte entrega ahora. A ver, el tan deseado. Porque yo también tengo un museo, como te dije hoy, entonces, viste, es importante ir nutriéndolo. Como yo sé que sos de lo mío, te traje una remera un poco exótica por el color. A ver. Te traje una remera del bolso. Esta es vieja, es de la Pantera Mejía. Creo que es del 2016-2017, naranja. Qué linda está, 2016, sí, dice acá. Porque te iba a traer una de Panathinaikos, no tenía, porque ya me saquearon. Me quedaba una de entrenamiento del Granada, pero esa estaba. Qué linda. Y después te sumé acá. A mí me gustan las cosas viejas. Encontré esto en Tristán Arbaja los otros días. A ver. Un librito de una colección del país de entrenamiento de fútbol. Entonces, te lo dejo acá como algo lindo, vintage, que ahora está de moda todo lo vintage. Qué lindo. Entonces, bueno, te dejo ahí una cosita. Qué lindo, Nico. Te voy a pedir que lo firmes, si querés, el librito. Dale. Lo firmás ahí. Qué bueno, qué grandes piezas, la verdad, Nico. Muchas gracias por los regalos. También quiero hacerle una mención especial a Colegio Rayuela, Tu Set Joyero y a Fitpoint por el apoyo a nuestro espacio. Y bueno, Nico, la verdad que un placer conocerte. Gracias por estas enormes piezas. Qué linda está esta, ¿eh? Esa creo que es del 2017. Sacaste el parche de campeón 2016, así que será debe ser del 2017, de la Pantera, cuando recién llegó. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Nico, gracias por tan lindo espacio y tan linda charla. Bueno, muchas gracias a vos, Eva, a las órdenes.